Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Evidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. Enviando un saludo especial para Alexandra Jiménez en Chile, también para Nayelis Reyes en el país andino y en la República Dominicana para la licenciada Ana Franco y en Santa Lucía, Coxumalguapa para Fernando Tomás. Un saludo muy especial para cada uno de ellos y también para los demás gentiles televidentes que desde diferentes localidades de Guatemala y también en el exterior del país sintonizan este programa. Los amigos de Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Haití. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y por supuesto que para los amigos de Guatemala. La semana pasada estuvimos conversando sobre el divorcio y dijimos que es la disolución del matrimonio o la separación. El divorcio tiene dos vertientes, puede ser jurídico o social. Cuando es jurídico, las personas se casan, como dicen, por la ley, y social, aunque no tienen un papel, pero sí hay un compromiso que se ha adquirido a través del paso de los años. Hoy vamos a estar conversando de hijos de padres divorciados o separados. Todo en la vida trae sus consecuencias y los hijos de parejas que se han separado tienen características muy especiales. Hay una frase, no aparece el autor, pero a mí me encantó y dice: no existen los hijos o expadres de familia. Cuando se es padre de familia, es un compromiso que se adquiere para toda la vida. Hemos escuchado de progenitores que dicen, no importar la edad que tengan sus hijos, para ellos siempre van a ser sus bebecitos, y visto desde una perspectiva de ternura y con el compromiso de siempre cuidarlos. El divorcio es siempre para los hijos una experiencia diferente que para los padres. No es lo mismo el sentimiento que tienen los divorciados que los hijos. La familia en la que nacieron los niños, crecieron y vivieron toda su vida se muere. Y cualquiera que fueran sus deficiencias, sienten que es la familia que le brindó apoyo y seguridad. Imagínense un niño que tiene 5 o 6 años y toda la vida vivió con ambos padres y de repente se encuentra con la triste noticia que sus padres se van a separar. Un niño a esta edad no lo puede asimilar. También ve cómo su seguridad sufre y comienza a preocuparse. La mayor base de la familia debería ser la seguridad que le proporciona a todos sus miembros. Cuando ocurre el divorcio, esa seguridad se puede ver afectada. Y aunque existan padres de familia responsables que sigan queriendo a sus hijos de igual manera, aunque ya no vivan con su pareja, ellos creen que va a haber un cambio de manera significativa. Solo el paso del tiempo y el comportamiento de los progenitores serán los encargados de hacerle entender
ver a esos hijos que los siguen amando de igual forma, aunque sus padres ya no estén juntos. El divorcio también implica el derrumbamiento de ambas personas involucradas en un matrimonio, porque se realizan planes y de repente cuando ocurre el divorcio hay que volver a reprogramar la vida en todos los sentidos, pensar en la custodia de los hijos, quién la va a tener, la forma de sustentarlos a nivel económico, no olvidar el compromiso moral y emocional que se tiene con los hijos, también las expectativas para tener una nueva pareja o darse un tiempo y reflexionar sobre las causas que llevaron hasta el divorcio cuando hablamos de parejas que tienen 20 y hasta 40 años de casados. La familia está constituida, obviamente, que por los progenitores y por los hijos. Hay otros tipos de familia donde se convive con los abuelos, con los tíos, pero cuando hablamos de una familia donde son padres e hijos, la mecánica es muy diferente y cuando ocurre un divorcio también. Los hijos de padres separados tienen algunas características y es que durante el proceso de adaptación a la nueva situación es la principal consecuencia de un divorcio o cuando existe una separación y hay hijos involucrados. Entonces, todo ese proceso de adaptarse a nuevas circunstancias, de repente el niño está acostumbrado a que su papá llegue todos los días a las 6 de la tarde, jugar un poco los sábados y los domingos salen a compartir. Con el divorcio, toda esta mecánica cambia de una forma drástica y los hijos sienten de manera muy significativa este tipo de cambios. Si determinado cambio, como la separación matrimonial, supone una dificultad para los padres, para los hijos también puede resultar un tanto estresante. Se rompe, se podría decir así, ese vínculo familiar donde se le dedicaba más tiempo a los hijos. Aunque hay quienes, de una manera muy escasa, se atreven a afirmar que después que se separaron, le dan más tiempo de calidad a sus hijos, porque no solo es sentarse 3 horas a ver un partido de fútbol y usted termina durmiéndose y el niño se queda solo viendo la televisión, sino que el tiempo de calidad significa prestar atención y compartir con esa persona, también poder conversar. Los niños de padres divorciados perciben con facilidad las preocupaciones y los estados de ánimo de sus progenitores. Entonces, esos hijos comienzan a ver a esa madre preocupada, triste, porque una separación siempre va a doler. Los que no están casados, para que puedan entender un poco el dolor que causa la ruptura de un divorcio. Imagínese que usted tiene 5 meses con su novia y se separa. Entonces, ese dolor que usted siente, ese luto por el que atraviesa para aceptar que ya esa persona no va a volver a estar con usted, duele. Y con el divorcio aún más, porque implica tiempo, hijos en común, también planes que se hicieron para el futuro y una serie de promesas que se ven acabadas con el divorcio. Aunque los hijos de padres divorciados pueden crecer felices, los primeros momentos son muy duros cuando ocurre la separación y cuando tiene que volver a adaptarse, se podría decir así, a nuevas condiciones de vida. Obviamente que hay hijos que anhelan de manera ferviente que sus padres se divorcien porque las agresiones, tanto verbales como físicas, son insoportables, porque imagínense una escena
que lo primero que despierta a los hijos son los gritos de sus padres vociferándose, insultándose, acusándose. Entonces, esto también dentro del hogar crea un ambiente de inseguridad y obviamente que también un ambiente negativo donde los hijos, ellos desean, hasta quieren aconsejar a sus padres para que se separen, evitando que lleguen a hacerse algún daño físico de manera irreparable y también emocional. Pero aún así, aunque sea un hogar donde reina la intranquilidad, siempre la separación va a traer secuelas en los hijos y le va a tomar un tiempo poder asimilarlo. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos. Antes de la pausa hablábamos sobre algunas mecánicas que se presentan con los hijos de padres divorciados. Y es que una de las primeras consecuencias es el desajuste emocional que puede provocar que los niños no reflejen felicidad. Por ello es importante atender a una serie de posibilidades que podría causar este desajuste emocional, desde una completa pérdida de interés en las actividades que realizaba el niño con frecuencia, o no querer compartir con amigos, la depresión que también se da en los niños. Lo único es que como suelen ser más distraídos, es más difícil reconocer a un niño depresivo que a un adulto que está atravesando por una depresión. Cuando los padres se divorcian, los niños también sienten ese temor. ¿Qué va a pasar con papá? Si me va a querer igual, o si el divorcio ocurrió porque el hombre tiene otra familia y decidió irse con esa pareja. Entonces los niños comienzan a cuestionarse si su papá realmente los quiere, si lo va a continuar queriendo de esa misma forma. Y obviamente que lo va a extrañar. No es la madre o el padre el único que va a extrañar a su expareja. También los hijos extrañan a su padre. Lo único es que donde no está involucrado el sexo, la forma de extrañar es diferente y causa, se podría decir así, que menos daños. Hay una gravedad del conflicto parental, por ejemplo, discutir y agredirse de manera verbal y físicamente delante de los hijos puede resultar un factor de riesgo para desencadenar un desajuste emocional. Las peleas constantes después del divorcio, en algunos casos de expareja, continúan porque no han atravesado por ciertas circunstancias del duelo, donde usted dice, bueno, estamos divorciados, se discute en esos primeros meses, pero luego se pasa a la etapa de la aceptación y la adaptación, donde usted sabe que ya no está interesado en regresar con esa persona, donde las posibilidades también disminuyen. Entonces, cuando los conflictos se mantienen porque no se han superado, no se ha pasado de la primera etapa, la agresión verbal es frecuente. Entonces, cuando
el padre llega, suponiendo que es raro que no, la madre fue que se quedó con la custodia de los hijos. Entonces, cuando el papá llega a buscarlos, las discusiones son interminables, se comienzan a insultar, se comienzan a celar, a reclamarse cosas de 5 o 10 años y lo más mínimo se convierte en un detonante. Y los hijos están mirando todo ese tipo de discusiones donde no se aprende de respeto y también a entender que ya su papá están divorciados, pero que los pleitos continúan. Cumplimiento del régimen de visitas basados en el juicio. Este factor hace referencia al cumplimiento de las visitas que están establecidas para cada progenitor. Por ejemplo, hay padres que deciden que en el verano el niño se quedó con la madre, la custodia la tiene la progenitora, pero todos los fines de semana los niños se van con el papá, se van los viernes y regresan los domingos en la noche. En otras ocasiones también, bueno, en el verano ellos van a durar 15 días conmigo y después van a retornar y se mantiene esa mecánica. Hay algunos padres que les resulta súper, pero otros no, porque, bueno, es que como no me diste el dinero de este mes, yo no te voy a dar a los niños y se da todo este tipo de mecánica que termina lastimando no solo a los padres de familia, sino también a los hijos que desean compartir con su padre, pero que ven ciertos impedimentos donde las emociones todavía no están muy bien definidas. El progenitor que tiene la custodia de los hijos normalmente es de la madre, como le comentaba, pero los hijos, si los hijos tienen una mayor afinidad con el padre, entonces ahí también el asunto se complica porque puede agravar los riesgos de desajuste emocional. Imagínense que una niña se lleva súper bien con su padre por sexos diferentes, porque hay ciertas afinidades, entonces ya el padre no vive en la casa y ella le toca quedarse con su mamá, que era quien la regañaba, pero siempre el papá salía en su defensa. Entonces va surgiendo como un tipo de resentimiento donde esa niña comienza a ver que su mamá la está supuestamente separando de su papá, y por eso los padres tienen que tratar de no caer en una competencia donde, bueno, para yo ganarme a la niña le voy a permitir o voy a acceder a todos los caprichos para tener cierta afinidad. Entonces, como ella lo prefiere a él, si yo dejo que ella haga todo lo que quiera, me va a preferir a mí, pues eso no va a cambiar. Lo único que va a hacer es una persona que no tenga educación, caprichosa y que no respete de manera absoluta a nadie. La pensión económica, donde también en base al sueldo se establece la cantidad de dinero que el padre tiene que pasarle a sus hijos. Entonces, durante este proceso siempre va a ser incómodo porque el hombre tiene que dividir su sueldo. O sea, mientras antes todo su sueldo llegaba solo para su familia, ahora prácticamente tiene dos familias porque tiene que sostenerse él en el caso que ya tenga otra pareja y también a sus hijos. Entonces toda esa mecánica cambia y los hijos salen lastimados o son afectados porque de repente todos los fines de semana podían ir al cine, pero la pensión apenas da para pagar el colegio, la casa y la alimentación. O sea que ciertos lujos se ven coartados durante el divorcio. En una separación no es recomendable, también valga la redundancia, separar a los hermanos. Es decir, cuando uno de los progenitores, por ejemplo, hay dos hijos, entonces la hembra se queda con la mamá y el varoncito se va con el papá. Entonces lo más probable es que estos dos hermanos sean muy unidos, que la diferencia de edades no sea muy abismal. Entonces sienten como también ellos
son separados. En algunos casos el varón tiene unos 15 años, la hembra tiene 7, entonces el varoncito, que ya es un adolescente, siempre protege a su hermanita. Entonces se da ese tipo de casos. Por eso el divorcio lastima tanto a la sociedad y a algunos padres, para evitar el sufrimiento de sus hijos, fingen durante años que son una pareja o evitan divorciarse para no causarle ese duelo que obviamente provoca el divorcio. Sin embargo, hay que tratar de ser feliz y no caer donde se pierde tiempo y una serie de oportunidades por usted estar fingiendo un matrimonio. Lo que hay que tratar es que si ya usted entiende que su relación no da para más, pero sus hijos son muy apegados a su padre o a la madre, divorciarse sin pelearse es difícil, pero se puede. Hay ejemplos en la vida pública y tal vez de gente en su familia que usted conoce que se han divorciado y lo han hecho de una forma civilizada. Eso es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos, los hijos de padres divorciados tienen algunas características, pero antes de conversar sobre ellas, quiero hacer un paréntesis y decir, por el hecho que usted sea de padres divorciados o que hayan decidido separarse, no significa que eso lo hace un fracasado para la vida. Eso no es así. O sea, no es que mis papás se divorciaron y ya eso significa que yo no voy a poder hacer nada. No, en absoluto. Lo que hay que siempre tomarse las cosas con la mejor de la calma y entender que esa fue una decisión de sus padres. Tampoco, bueno, es que mis papás se divorciaron, eso significa que yo también cuando me case me voy a divorciar. No, luche con esas herencias negativas, o sea, cuando no copie los patrones de conducta negativos de su casa, no para usted juzgar, no es que mi mamá se iba todos los sábados a la discoteca y se lo merecía que mi papá la dejara, no, reflexione sobre esas conductas negativas y no la aplique en su vida, aunque usted se la haya visto a sus padres, porque el resultado va a ser el mismo si usted copia los patrones de conducta. No es que mi papá era un mujeriego y en cada cuadra tenía una novia y ya mi mamá no aguantaba más y por eso decidió dejarlo. Pero si usted agarra y hace lo mismo, entonces le va a ocurrir exactamente igual que a su papá. Entonces hay que reflexionar, no para criticar, no es que mi papá era esto, mi mamá era lo otro, no, esa es la decisión de ellos y cada quien sabe qué hacer con su vida. Entonces procure encaminar la suya de una manera adecuada para evitar lastimarse y también lastimar a otros. Dentro de estas características está la intolerancia a la frustración, dificultades para manejar el estrés, intolerancia al cambio, dificultades de adaptación y también ciertos comportamientos extraños. Y esto
pasa cuando no se trabaja bien en los hijos de padres divorciados. Usted no le ayuda o no encamina a sus hijos a entender ese proceso por el que está atravesando la familia. Hay hijos de familias divorciadas que han crecido de la manera más feliz porque simplemente no copiaron las cosas negativas de sus papás, y hay padres que se han divorciado de una manera muy amistosa y todo eso se va a ver reflejado en la conducta de los hijos. Y hay quienes usted diga, bueno, pero yo nunca me divorcié y mi hijo es un mujeriego, nunca le di ese tipo de ejemplo, pero él es así. Bueno, es lo que hablamos, todo el mundo elige su propio camino y aunque uno no esté de acuerdo, tiene que respetarlo. La adaptación de los hijos al cambio depende en gran mesura con la edad, porque obviamente no va a ser lo mismo explicarle a un niño de 6 años que sus papás están divorciados o que se van a divorciar que a un adolescente. Siempre se corre más riesgo con un adolescente donde necesita una figura paterna y que le digan, bueno, a tu papá solo lo vas a ver los fines de semana o cada 15 días. Obviamente que va a afectar más que a un niño de 5 o 4 años. Hay algunos niños que tienen la mala suerte que desde meses o desde el vientre ya sus papás están divorciados. En los menores de edad se suele destacar algunos desajustes en la conducta como agresiones, problemas del sueño y también alimenticios. Usted comienza a notar que el niño de 4 años ya hace mucho tiempo que había dejado de orinarse, pero comienza a orinarse o no quiere comer, lo ve menos inactivo. Obviamente está afectado porque le hace falta esa familia cuando todos se reunían a compartir, pero eso se acaba. Entonces llega el noviecito de la mamá y él no lo asimila como un papá. Entonces no es que este es tu nuevo papá, porque hay mujeres que son bien atrevidas, entonces quieren colocarle a sus hijos un nuevo papá y no importa que el padre real, el progenitor, no aporte ni un solo centavo, pero aún así usted no debería lavarle el coco a sus hijos en contra de su padre. Si no le da nada, duele obviamente tener 3 hijos y que el hombre no le pase absolutamente un solo quetzal, pero si usted le habla mal a sus hijos, usted no le está haciendo un daño a ese hombre, sino a sus hijos, porque usted está tratando de colocar que sus propios hijos creen una raíz de amargura en contra de su papá. Hay otros desajustes emocionales como son la autoculpa, la traición del progenitor y la venganza. Ya cuando el niño puede pensar más porque tiene cierta edad, entonces entiende que su progenitor lo abandonó, crea ese sentimiento de venganza, de envidia también, porque bueno, se buscó una nueva pareja, tiene otro hijo y yo veo que al muchachito sí lo trata mejor y es el medio hermano, porque hay gente que se llevan así, no es que yo tengo un medio hermano, hay cosas que uno escucha que no termina de asombrarse, simplemente es su hermano, aunque solo compartan el papá o la mamá. El hecho de tener que realizar una adaptación a las nuevas parejas de los progenitores, ya sea en convivencia o no, puede sustituir y añadir más dificultades para esos hijos de padres separados por tener que aguantar a esa nueva pareja. Hay algunos que sí son bien y se llevan y tratan de no ocupar un espacio que no le corresponde y entiende que son padrastros o que son madrasas, pero hay otros que tratan de hacerse los graciosos y entran en una especie también de celo, de que yo soy mejor que el papá. Hay otros que no soportan para nada al niño porque el hombre llega a esa casa para ver a su hijo y eso le despierta cierto celo. Y hay otros aún más bárbaros de mujeres, por ejemplo, que tienen 40 años
y con hijas de unos 15 años bien bonitas, entonces entran a un hombre a su casa y es el completo peligro, porque de repente ese hombre le seduce a la niña, se la embaraza y hace cualquier tipo, todos los desmadres que usted se puede imaginar. Entonces ya ese hombre está viviendo con la hija, está viviendo con la mamá, pero también está viviendo con la hija. Se ha dado el caso que algunos han embarazado a la mamá y también a la hija. Entonces se conoce esto como seducción de menores, porque él viene y le trae un regalito, que la trata bien, pero hay en otros casos que ni siquiera llega a la seducción de menores, sino directamente a la violación. Por eso, a la hora de elegir una pareja y encima de eso tener hijos, hay que pensarlo bien. Algunas parejas, desde que se casan, lo primero que tienen son hijos, o sea, ni siquiera se dan un mes o 5 meses para conocerse, inmediatamente tienen un hijo. Después se dan cuenta que no estaban interesados en tener un hijo con ese hombre, que era lo último que querían en su vida, parirle a ese hombre, pero ya es demasiado tarde. Entonces deciden rehacer su vida entrando otra persona a la casa sin tener el más mínimo conocimiento de quién se trata y confiando demasiado. Si usted es una mujer divorciada y tiene niños en su casa, no puede ser posible que usted diga, ay, es que voy para el supermercado y voy a dejar a mis hijos con alguien que no es su papá. No, es que yo confío demasiado en él. Con sus hijos no confíe absolutamente en nadie. También se da el caso de hombres que tienen una nueva pareja y salen y dejan a sus hijos con esa mujer que se dedica a maltratarlos. También se da el caso de pedofilia, porque no solo los hombres son violadores, también hay mujeres violadoras. Entonces los maltratan, no le dan comida, cuando llegan le tienen 1000 historias al papá. Y eso es parte de las consecuencias del divorcio. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos. Los hijos de padres divorciados presentan dificultades en el rendimiento académico. Obviamente que todas las reglas tienen sus excepciones y hay niños y adolescentes que en vez de bajar su rendimiento académico mejoran porque se enfocan y tratan de olvidar todas las situaciones que se están dando en su hogar. Entonces se concentran más, leen más, participan más en clase. Obviamente estos no son la generalidad. En los niños, los problemas que suelen presentarse es dificultad para el aprendizaje, también dificultad en el aprendizaje. Si era un niño muy activo, que ya se sabía todas las vocales, le cuesta avanzar y pasar a las consonantes. Entonces el maestro comienza a ver cómo es un niño más distraído, quiere pasarse la cabeza en el escritorio, ya en el recreo no quiere participar y realmente es muy penoso porque es un niño o niña que está acostumbrado a compartir con su papá. Entonces ya él tiene 3 días que no ve a su papá. Imagínense que usted tiene
3 horas que no habla con su novia y se está volviendo loca porque lo dejó en visto, y se está volviendo loco porque lo dejó en visto, porque no le contesta el celular, que un niño de 3, 4, 5 años, 8, tenga 4 días, 5 días que no vea a su papá, cuando su papá era el superhéroe. Y siempre me enfoco mucho en el papá, porque así se da la mecánica del juego, donde el hombre es quien se va de la casa, porque obviamente no va a sacar a la mujer con 3 hijos o con un niño. Entonces él decide marcharse, y también los padres están sufriendo al ver el nuevo comportamiento de sus hijos. En los adolescentes se hace mayor el absentismo escolar, donde ya el niño no quiere ir a la escuela, o cuando va comienza a molestar a sus demás compañeritos, se escapa, y de repente era un niño tan dócil, pero el cambio es tan drástico que la directora y todos en el plantel educativo lo desconocen. Entonces el divorcio afecta a los hijos. También un mal matrimonio donde usted se la pasa el día entero peleando, que parece un ring, también va a afectar a sus hijos, y hay que evitar todo este tipo de situaciones, que es difícil pelear sin que los hijos se den cuenta, pero trate, hágalo por ellos, no por usted. Aguántese su rabia, y sobre todo las mujeres que, no, es que a mí se me importa, ya aquí yo quiero en esta casa que todo el mundo sepa quién tú eres. No, los hijos no tienen la necesidad de saber la visión que usted tiene de ese hombre como esposo, porque una cosa es el comportamiento de una persona como pareja, como hijo, como padre, es muy diferente. Entonces no le dañe la ilusión a sus hijos. Hay algunos errores que se deben evitar cuando la pareja se divorcia, y uno de estos es: evite colocar a sus hijos en el medio de la discusión. Esto es fundamental para que los niños no se sientan atrapados. Imagínense, la señora se molestó con el señor y ella no le habla, pero quiere que los niños tampoco le hablen al papá. Y esto sí es difícil, y lamentablemente se da porque ella está herida o él está lastimado. De repente, ay, no, es que yo veo que cuando tú andas con tu papá estás todo feliz, pero cuando andas conmigo solo empurrado. Entonces usted está tratando de colocar a ese hijo en medio de su situación, y no es justo, porque ese hombre lo eligió usted. Nadie elige a sus padres, pero sí tenemos la capacidad de elegir a nuestra pareja. Entonces sus hijos no eligieron a ese hombre, o sus hijos no eligieron a ese hombre, pero tampoco sus hijos eligieron a esa mujer como madre. Ahora trate de bajarle a todos esos defectos que ahora le encuentra. Antes ese hombre o esa mujer eran lo más maravilloso, pero ahora no, ahora es lo peor. Y usted dice: no, me casé con un monstruo, lo desconozco, la desconozco. Y tratan entonces de que sus hijos piensen de igual manera. Evite hablar mal de su expareja delante de sus hijos. Haga un ejercicio, haga yoga, y no comience a decir tantas cosas negativas, porque imagínese ese pobre niñito que su papá es un superhéroe y usted comienza a hablar mal de él. Entonces usted le acaba con esa imagen, y no es justo. Y siempre hablo más en este caso de las mujeres, porque suelen hablar más que los hombres. O sea, los hombres se divorcian y tienen ese dolorcito, y de vez en cuando le dejan escapar algo a los hijos, porque no es que no lo hagan, pero es menos. Y hay otros que son caballeros y nunca van a hablarle mal a sus hijos de su mamá. Uno de estos casos, por ejemplo, son padres que se desagradan de los atributos de sus hijos porque hay uno que le recuerda a la mujer. Entonces cometen el error de decirle: tú eres igual a tu mamá,
o eres igual a tu papá. Imagínense lo decepcionado que se puede sentir ese niño que le diga, mira, tú eres igualito a tu papá, y el papá, la mamá lo votó por borracho, por mujeriego, porque no le daba un solo centavo. Entonces, no le diga, evite decirle así a sus hijos. Y si en algún momento lo ha hecho, que son raros los padres separados, hasta cuando se molestan le dicen eso a los hijos. Entonces, evite hacerlo, y si ya lo ha hecho, pídale perdón a su hijo y confiésele que en ese momento usted se encontraba enojado, y que cuando las personas se encuentran enojadas a veces dicen cosas que lastiman. Tenga cuidado de no decir a sus hijos mayores cosas como tú eres el hombre de la casa, y eso sí se ve con frecuencia. O sea, el padre se va, o no voy a decir que se va, lo echaron o él mismo decidió irse, y hay un niño con 9, 15 años que usted viene y le dice, mire, es que ser hombre realmente tiene una gran responsabilidad. Nosotros las mujeres siempre nos quejamos, pero el mundo para las mujeres es menos cruel que para los hombres. Entonces usted le dice a un niño de 9 años, no, tú eres el hombre de este hogar. Entonces ese niño se crece, pero comienza también a tomar responsabilidades de adulto. Deje que su hijo sea un niño. ¿Qué es eso de que el hombre de la casa? Eso es parte de una cultura machista que promovemos nosotras las mujeres. Entonces, no, en esta casa todos somos iguales. Papá de manera física ya no está, pero estoy yo aquí y él también se preocupa por ustedes. Aplaudo a algunas mujeres que, aunque los papás no le den nada y se hayan completamente olvidado de sus hijos, ellas nunca le hablan mal. Y cuando el hijo trata de decir algunas cosas, entonces, no, mira, tú no tienes derecho a hablar así de tu papá. Entonces, no le atribuyas responsabilidades a un menor de edad, porque eso le va a afectar. Entonces, él va a comenzar a comportarse como el hombre de la casa. De repente está la hermanita de 5 años y ya él la ala por los moños, la golpea porque él es el hombre de la casa, y si alguien va a salir tiene que pedirle permiso. Después usted misma quiere buscarse un novio y él no se lo acepta, se lo saca a patadas o a machetazos, porque él dice, no, aquí el único hombre soy yo, porque soy el hombre de la... y usted se lo dijo. Entonces después, ¿qué le va a decir? Que no, que él no es el hombre de la casa. Entonces como que las cosas no son así. Hay una pregunta, ¿los hijos de los padres divorciados son infelices? No siempre. Lo que hay que saber, llevar cada cosa en su momento, y no querer, bueno, es que yo me divorcié y ahora voy a andar con los niños para arriba y para abajo para congraciarme. Sí, es bueno salir, si no estuviésemos con el COVID-19, es bueno salir para distraerse, pero sin olvidar esa parte afectiva que está ahí, porque usted sale, se da 3 chapuzones en la playa, pero cuando regresa, su papá no está en la casa. Entonces, la felicidad es algo con los hijos de padres divorciados que va a depender de cómo los padres lleven ese divorcio y entiendan, como dice la frase cuando iniciamos el programa, que usted no se puede divorciar de sus hijos porque no hay expadres, no hay exhijos. Entonces, cuando los hijos entienden que su seguridad económica, que su seguridad emocional no ha sido afectada, obviamente que eso no va a hacerlos sentir mal. Y en una sociedad donde cada día aumentan los divorcios, cuando él va al colegio, él se encuentra que de 5 amigos que tiene, otro también es de padres divorciados y es un niño feliz y se llevan bien. Entonces, no necesariamente hay un llamado a la infelicidad por ser hijo de padres divorciados, pero es fuerte cuando 2 personas conviven en la misma casa, o sea, mantienen esa apariencia de buen matrimonio, le causan más daño llevándose mal dentro de la misma casa que padres divorciados que se lleven de una manera adecuada por el bienestar de sus hijos. También no creo que sea justo involucrar a los hijos en esa mecánica, que después que usted duró 20 años con una persona, ya pase a ser de lo peor. Entonces los hijos como que no entienden, pero mami, si él era tu negrito, tu papito, y ahora, si tú misma lo defendías, ahora qué pasa. Entonces no es muy justo. Hay que tratar con lo del divorcio y con hijos por el medio de compartir, o sea, dese la mano con su pareja.
obviamente que no ahora con el COVID-19, ahora el codo que nos podemos dar, pero trate de que haya un acercamiento físico para que sus hijos puedan ver que realmente ustedes se llevan bien. No hay que odiarse, porque dos personas se divorcien, no hay que odiarse. Si algo no se puede, simplemente no se... Usted tenía un amigo de qué sé yo cuántos años, y de repente la amistad comenzó a fallar y usted se alejó de esa persona. Entonces, obviamente que no es lo mismo. Cuando el amor y el sexo se involucran, las cosas son más difíciles. Esto es Reflejos, yo soy Raicy Senois. Vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. Y de vuelta en Reflejos. Entonces hay que tratar de compartir de manera física como familia, aunque esto involucre, obviamente que se necesita que sean demasiado civilizados, al igual que sus nuevas parejas si la tienen. Entonces, bueno, un día van al parque, comparten, si él tiene su novia y la quiere llevar, usted eso lo respeta, o si dice, no, yo en esta ocasión solo nosotros que compartamos como familia, porque esto es un tipo también de familia, aunque estén divorciados. Entonces, usted comparte, no se pelean, porque si van a ir al parque o al cine hay que sacarlo porque ustedes comenzaron a discutir, pero es bueno que sus hijos miren que ustedes se llevan y que obviamente si se llevan de esa forma indica que su seguridad como familia, como integrantes de esa familia va a funcionar. Y ahí es que las mujeres que se casan con hombres divorciados tienen que entender esa mecánica, que ese hombre, si tiene hijos con esa mujer, siempre la va a ver y será la madre de sus hijos. Entonces no trate de dañarse su hígado. Obviamente que observe, si usted ve que se está cumpliendo ese refrán que donde hubo fuego cenizas quedan, aléjese, porque tampoco usted se va a convertir en plato de segunda mesa. Y si usted como mujer fue esposa, después colocarse de amante, también es difícil, como a veces ha pasado, como pasa, que se divorcia, el hombre tiene otra pareja, entonces la mujer de ser esposa comienza a salir con ese hombre y ahí el daño todavía es más grave, porque no solamente se está dañando ella, está dañando una nueva familia, sino que también sus hijos no asocian esa imagen. Hay unas reglas de oro escritas por Jorge Alcalde en su libro Te Necesito Papá. Y la primera es, si tu hijo te realiza alguna pregunta, por más incómoda que sea, dale respuestas sinceras. Si su hijo le pregunta si usted ya no ama a su mamá, no se ponga a mentir, le diga, no, yo sí la amo, pero ya como pareja no. Y eso no va a interferir en el amor que yo tengo hacia ti. Es una buena mujer, aunque usted piense todo lo contrario. En el fondo usted sabe que es una persona que vale la pena, pero no comience a hablarle mentira a sus hijos. Algunos padres sustituyen el tiempo que los niños necesitan por regalos. No lo haga. O sea, como usted tiene 5 meses que no ve a su niñita, se aparece con una bicicleta rosada y una gran muñeca, porque usted cree que un regalo es más importante que el tiempo que se le puede brindar a un hijo. Habla con los niños sobre sus aspiraciones y deseos en la nueva situación familiar. El divorcio no es un obstáculo para que tu hijo reciba tu apoyo
a la hora que te necesite. No te prives de hablar con tu ex por teléfono o por las redes sociales, y tampoco prives a tus hijos de hacerlo. O sea, si usted sabe que su hijo se comunica con su papá, trate de, no evite que lo haga, y también usted converse con él. Obviamente, si no es para ofenderse o dedicarle alguna canción de la de Paquita del Barrio. Si tu pareja llega a casa porque es su día de visita, evita que esos momentos se conviertan para discutir. Entonces ahí, no, que tú tenías que darme 3,000 quetzales y además me diste 2,999, eso es porque andas con la otra y ya no me quiere dar nada, ese también es tu hijo, no solo fui yo que lo hice. Evite las discusiones. No uses como mensajeros o mediadores a tus niños. Ellos no tienen por qué sentirse como rehenes de tus intereses judiciales. Entonces, bueno, mira, se ponen enemigos, ya no se hablan. Entonces, mira, ve, dile a tu papá tal cosa, no, mira, a tu mamá tal cosa. Imagínense, señor. Entonces, ahí es colocar como un mediador. Entonces, el pobre niño, ¿qué hace? No, mira, y tu papá dijo tal cosa. Y hasta insultos se mandan con el pobre muchachito. Entonces, es una situación difícil. Si tu pareja decide construir una nueva vida, no interfieras ni tampoco expongas a tus niños a una relación tuya que sabes que no perdurará por mucho tiempo. Si usted sabe que lo único que está haciendo es pasar un rato, quitarse el deseo sexual porque tiene mucho que no está con una persona a nivel sexual, no venga y se la presente a su niña. Entonces, ay, mira, tu nuevo papá, porque usted sabe cuáles son los intereses. Pero también, si se da cuenta que su pareja está saliendo con otra persona, no comience a colocar a la niña en contra. Se da el caso de que este hombre se casó y cuando le toca que los hijos lleguen a visitarlo, la nueva esposa, mire, levanta, yo creo que hasta jocotes para que no lleguen, porque la ex se lo manda bien afiladitos para que le digan de todo, para que le hagan la vida imposible, y cuando el papá los vea, se comporten como unas verdaderas víctimas. Entonces, no haga eso. Deje ya que ese hombre sea feliz, o que esa mujer también sea feliz con su nuevo hogar. Y por último, en estas reglas de oro, una separación no significa que tienes que abandonar el contacto con tus hijos. Quienes se divorciaron fueron tú y tu pareja. Eso tienen que entenderlo todos los padres de familia que han decidido divorciarse, porque usted le vea todos los defectos ahora a ese hombre o a esa mujer. Eso no significa que sus hijos también estén obligados a divorciarse de su papá o de su mamá. Por eso, elija bien con la persona que va a decidir tener hijos, y si ya los tiene y existen algunos conflictos, trate que en la medida de lo posible sus hijos salgan lo menos afectados posible, y entienda que su ex también es un ser humano, entonces se merece un respeto, y en virtud de los viejos tiempos tratar de llevarse de la mejor forma por esos hijos que están ahí. Antes de casarse hay que pensarlo para evitar llegar a una dolorosa separación que lastima a todos los involucrados. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois, y antes de continuar con el próximo segmento, quiero compartir con ustedes Salmo 27:10. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo eso me recogerá Jehová. O sea, no importa quién haya decidido abandonarlo, siempre nuestro Padre Celestial va a estar ahí para nosotros, brindándonos ese amor, y también haciéndonos entender que si en algún momento tenemos hijos, debemos tratarlos como tal, proporcionándoles seguridad emocional, pero también económica. Es muy raro que una madre decida abandonar a sus hijos, pero y también que un padre lo haga. O sea, se necesita de una dureza de corazón muy fuerte. Pero si en algún momento llegase a ocurrir, con todo
todos los problemas que puede suscitar un abandono, los brazos de nuestro Señor Jesucristo siempre van a estar abiertos para recibirnos. Por eso la confianza en Dios va a hacer que nos convirtamos en seres humanos diferentes, y que si tenemos hijos también la mirada siempre sea de amor hacia ellos, sin olvidar una corrección amorosa para su mejor desempeño en la vida, pero por encima de la corrección, darle el afecto y todo lo que un hijo necesita. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois, invitándoles para que ustedes sintonicen este programa todos los miércoles a las 19 horas y los sábados a las 18 horas por canal 34 de la red Sistecom y por la web www.telemaya.com. Antes de irme al próximo segmento, agradeciéndoles de manera infinita por su fiel sintonía a todos esos amigos de Santa Lucía, Coxumalguapa, que reportan su sintonía desde diferentes colonias y también barrios. Un saludo muy especial también a esos amigos de Escuintla, de Mazagua, de Misco. Agradezco enormemente su sintonía. Para mí es un privilegio que ustedes sintonicen este programa. Así que será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted me lo permiten. Bye, bye. Esto fue Reflejos con Raicy Senois. Sintonícenos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal, cuando les traeremos más información y nuevos temas en la voz de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. No se lo pierda por ningún motivo.